Bienvenidos a Rumbo Arcano Horror, hoy Dexter Drake. Vamos a dar un vistazo a las cartas del mazo preconstruido. Al mago. No lo hemos dicho, pero os recomiendo que os leáis las novelitas que hay de investigadores y demás de Arcano Horror, porque por ejemplo salen Dexter y demás, y luego lo ves y es súper temático todo lo que hace con lo que le pasa en estas novelas, así que está genial. Es de la clase místico y el mazo preconstruido que viene es, bueno, en inglés lo han llamado es como flexible, es decir, sirve para atacar y para investigar. Vale, es decir, no va a ser... apoyo, es como un apoyo. Está ahí, te sirve para las dos cositas. Es decir, no va a ser la leche ninguna de las dos, pero es un mazo que te permite hacer las dos cosas de forma suficientemente decente. Digna. De forma digna. Así que, venga, vamos a darle un vistazo. Aquí le tenemos con voluntad 5, intelecto 2, fuerza 2, agilidad 3. Y tiene una reacción que dice que después de que juegues un apoyo, puedes, ¿vale? Bueno, puedes, ¿no? O devuelves a tu mano un apoyo que no sea de historia y que controles o juegas otro apoyo diferente desde tu mano pagando su coste, ¿vale? Entonces es como comprimir las acciones en el sentido de que puedes jugar dos apoyos con una única acción, porque o recuperar uno, que eso puede estar bastante bien, porque si tienes algún apoyo de... Claro, esto dices, este ya está aquí un poco dañado, lo recupero en la mano y luego lo puedo volver a jugar más adelante. Entonces, es una vez por ronda, ya sabéis. Sí. Si sacamos el arcano durante la prueba, efecto, te da +1 y puedes devolver un apoyo que no sea de historia y que esté en tu localización a tu mano. A la mano de su dueño. O sea, que se lo puedes hacer a otro también. Eso es, también se lo puedes hacer a otro. Por ejemplo, para la famosa linterna. Es que eso ya se me ha apagado, o sea, pues te puede decir, si le sale el arcano, pues bueno, súbetela y luego cuando... Tiene 6 de vida y 8 de horror. Y por la parte de atrás, pues ya sabéis que aparte de la ambientación del personaje, pues nos vienen los requisitos para la construcción del mazo si queremos hacernos luego ya nuestro propio mazo. Tamaño 30 cartas y tiene que tener cartas de místico, que son las moradas, de nivel de 0 a 5, cartas de rebelde, que son las verdes, de nivel de 0 a 2 y cartas neutrales de nivel 0 a 5 se pueden meter. Y luego tiene cartas obligatorias que tienes que meter, que son 3, que es para mi siguiente truco, el Necronomicon y una debilidad básica, que estas no cuentan para el tamaño del mazo. Así que de facto tendremos 33 cartas. Venga, vamos a ver algunas de las cartas de Dexter. Empezamos con esta, que yo creo que está súper guay. La capa de resonancia, ¿vale? Cuesta 3, es un apoyo y tiene una reacción. Cuando coloques horror sobre la capa de resonancia, agótala y haz una de daño a un enemigo de tu localización. Lo cual está bien, no tienes que estar enfrentado al enemigo, podría estarlo cualquier otro jugador y se va a llevar una de daño. Tiene solo 3 de cordura, te va a aguantar, solo le puedes meter 3 de horror, pero como puedes tener la capacidad esta de volvértelas a subir a la mano, pues la puedes ir recuperando y volverla a jugar para que te vaya durando más. Eso es, además, si os habéis dado cuenta, es de ropa, entonces es de cuerpo y no tienes que usar tus espacios de mano, que siempre viene bien. Vamos con la llama cósmica. La llama cósmica tiene un coste de 3, lo podemos aportar como fuerza y aparte es un hechizo con 3 cargas. Como acción podemos combatir, pero podemos combatir en vez de con fuerza, con voluntad, porque Drake es bastante fuerte en voluntad. Si tienes éxito, puedes gastar una carga de las que hay en esta carta para infligir una de daño en este ataque. Bueno, más una de daño, no solo una. Y si al revelar los tokens el que sacas es el de la calavera, durante este test puedes quitar, no puedes, tienes que quitar una carga de esta carta. Si no puedes hacer esto, te llevas una de daño y descartas la carga. Sí, si te habías quedado ya sin cargas al usarlo, pues te puede pasar esto. Vamos con el siguiente, que es una de las cartas específicas de él, que es para mi siguiente truco, ¿vale? Que es solo para su mazo y es un evento de coste 0 y dice busca en tu mazo un hechizo o un objeto apoyo y juégalo, reduciendo su coste en 2. Y esta acción no provoca ataques de oportunidad. Esta me parece súper guay. Sí, tendrías que barajar el mazo y además la puedes jugar como voluntad, agilidad y tiene una opción de comodín también. Sí, pero que te permite buscar un hechizo, ¿sabes? O un objeto, puedes buscarte la capa, por ejemplo, y pagando luego 2 menos. Sí, esta carta está brutal. Suscríbete.
suscríbete. Vamos con Jim Culver. Jim Culver, que además es un personaje que ha salido en Arkham anteriormente. Sí, y es un aliado, pero es un personaje que es el maldito, si no recuerdo mal. No, ese era un periodista. Este era el músico que iba con la tropa. ¿Pero no estaba también maldito? Creo que no. Creo que el maldito era el periodista. Bueno, tiene... No, el maldito era otro. Ahora no recuerdo cómo se llama, que salía con un cuchillo, iba con una camisa blanca. No recuerdo ahora el nombre del personaje, pero es verdad. Toda la razón. Tiene voluntad, coste 4, si no lo he dicho, y te da +1 de voluntad. Que recordar que ya hemos dicho que Drake tiene bastante voluntad. Y después de que hagamos daño o horror a Jim Culver, a este personaje aliado, podremos robar una carta. Tiene 2 de vida y 2 de horror. No está mal. Vamos con el amuleto de la suerte, que este ya lo hicimos durante la Reveal Season, que nos lo pasó Fantasy Flight. Bueno, pues es un apoyo de coste 2 para jugar, tiene 4 cargas y se puede jugar en cualquier oportunidad de los jugadores. Dice, gasta una carga y agota el amuleto. Mueve una de daño o de horror desde una carta en tu localización a una carta que controles, ¿vale? Y tiene 2 de horror. Sí. Entonces, bueno, nos puede permitir ahí mover un poquito el horror. Te aclaran, por si acaso, que esa carta tiene que tener tanto horror o salud, dependiendo de lo que le vayas a asignar. No vale a una carta que no tenga nada de eso. Siguiente. Venga, una premonición. Esta está muy chula. Esta de premonición, el coste es 0 porque es un evento y se puede usar tanto en intelecto como en agilidad. Y es un augurio, se juega con rápido y en cualquier ventana de oportunidad. Dice que pondremos premonición en juego y sellaremos un token aleatorio que hayamos sacado de la bolsa del caos. Aquí se presentan muchas oportunidades, puede ser bueno, puede ser malo, lo que tú quieras, ¿vale? Porque luego, como obligado, dice que cuando se vaya a sacar o a revelar un token de la bolsa del caos, en lugar de eso, resolveremos el que tenemos aquí sellado. No es que puedas elegir, ¿vale? No te puedes guardar ese token que has sellado para cuando quieras, es cuando vaya a ser revelado el siguiente, por decirlo así. Entonces, ese token ya le devolveríamos y descartaríamos nuestra carta de premonición. Pero es una premonición tal cual, porque en la siguiente, una vez que lo haces, en la siguiente prueba, sea la que sea, sabes lo que va a salir. Sabes lo que va a salir y cuál va a ser a lo que te tienes que enfrentar y demás. Sea bueno o sea malo. Entonces está guay. Sí. A mí me gusta mucho. Segunda luz, que también es un hechizo de coste 4, tiene 3 cargas y permite investigar con voluntad, ¿vale? Recordar que Drake tenía voluntad 5, o sea que una investigación bastante exitosa probablemente. Si tienes éxito, puedes gastar una carga para descubrir una pista adicional en tu localización, lo cual está genial. Y si revelas el token de sectario durante este test, pues tienes que quitar una carga de segunda luz. Si no segundo puedes... Vistazo, ¿no? Second sight, sí, segundo vistazo, así. Si no puedes hacer esto, pues te tienes que llevar una de horror y descartar la carta como, ¿no?, mecánica similar a la que hemos visto antes de la otra. Pero bueno, investigar con intelecto 5 está igual. Está muy bien porque estamos hablando de un personaje que ya tiene voluntad. O sea, con voluntad, diga. Sí. Venga, vamos con el enlace de las almas. O algo así, sí. Sí, es una habilidad y como veis tiene 3 comodines. Impresionante, porque puedes usar 3 de lo mismo, 3 de distintos, lo que quieras. Es un hechizo innato y dice que como coste adicional tienes que tener una de horror, porque claro, la habilidad sabéis que vienen sin coste, pero en este caso algo tan goloso tiene que horrorizarte. Sí. Vamos con la siguiente, que es intuición espiritual. Es un talento, un apoyo, cuesta 2 y nos da 2 opciones para las oportunidades de los investigadores. La primera, gastas un recurso y te da +1 de voluntad para este test, +2 si este test es de un hechizo o de una carta de ritual. Y la de abajo, pues igual, gastas un recurso, pero te va a dar +1 de fuerza o +2 si es para un hechizo o una carta de ritual. Y de por sí la carta ya tiene voluntad y tiene fuerza. Y tiene fuerza, así que dependiendo de lo que vayas a usar, pues una cosita u otra. Eso es. Y ahora vamos con la debilidad específica que tiene Drake, que es el Necronomicon Pen, la traducción suya, la traducción de Drake.
Es una debilidad, es tomo, maldito, objeto, lo tiene todo. Y dice que cuando la reveles, pones el Necronomicon en juego en tu zona de amenaza y no puede dejar el juego. No te deja jugar. No, y que no puede abandonar el juego, Perdón, esta carta, sí. excepto haciendo la acción de la habilidad que viene aquí abajo, ¿no? Eso es. Y mientras no vas a poder jugar ningún otro apoyo o detonar alguna de las habilidades de otras cartas de apoyo que controles. Entonces, Y esto que tienes que hacer es hacer un test de voluntad 5. Sí, que sabemos que en voluntad vamos bien, pero hay que hacer el sí, test. pero es un 5 para 5. Claro. Necesitamos la carta que nos daba +1 y más. Por ejemplo. Si tienes éxito, pues descartas el Necronomicon, pero si no tienes éxito, la vas a tener que devolver al mazo, coger una de horror y barajar otra vez el mazo. No podrías usar la carta que te daba ese +1 o ese +2. No, que es porque un no apoyo. puedes usar la habilidad. Es que tellita para. Claro. Tienes dura, que rezar mucho a los dioses de las almas y demás que teníamos en las cartas. Asignar cartas ahí si puede, pero. Eso es, pero no va a ser fácil y además tienes que hacerlo sí o sí porque te limita, no vas a poder jugar, digamos, prácticamente ninguna otra carta. Sí, está complicado. Bueno, vamos con la barrera de protección. Esta carta ya existía, coste 1, la puedes asignar como comodín para una probabilidad y te dice que es rápida, así que la puedes jugar sin esa acción. Y te dice, jugará cuando robes una carta de traición que no sea una debilidad. O sea, prácticamente cualquier cosita de mazo de encuentros o de eventos, no recuerdo cómo se llama exactamente, pues esto te va a llevar. Cancela la carta, el efecto de la carta revelada y te llevas una de horror. A mí me parece que por coste 1, cancelar básicamente el efecto de una carta del mazo de encuentro, me parece que está bastante bien. Porque hay cada cosita que tal, entonces puede estar bastante bien. Y la siguiente, que es la voluntad del cosmos. Este es un evento, ¿ves? Esta se la podría jugar. sí. Y nos aporta intelecto a nuestras pruebas, es un augurio y nos dice que coloquemos una maldición, una... perdición. Gracias. Perdición en la carta de jugador que controles y luego descubrirías una pista en tu localización y una pista en otra localización revelada. No está mal. Es verdad que metes una perdición en el escenario, que no es bueno. Pero habría que ver en qué momento estás de la partida, que lo mismo eso puede ser. Cero, claro, o sea, llevarte 2 pistas y tal, puede haber un momento para jugarlas. Así que bueno. Es descubre, no es que te las lleves, ¿eh? Sí, te la llevas. Descubre. Cuando descubres, es como si haces una prueba de investigación y te dice, y descubres una adicional, pues te llevas la. Si has tenido éxito, te llevarías esa y te llevas otra. O sea, pues lo confundo yo con revelar o. No, a veces te la llevas. Si descubres, es que te la lleva. Vale. Entonces te puedes llevar 2 pistas. Bueno, depende del momento y tal, pues está. Puede merecer la pena el meter la perdición por esto. Pues nada, suscríbete al canal para no perderte los avances de Arkham Horror, que ya va quedando poco para que llegue el juego. Y no te pierdas este vídeo de aquí. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con